Del resultado electoral en Guatemala, cuando sabemos ya que vendrá un balotaje que va a definir la carrera presidencial y que ocurrirá el próximo 20 de agosto. Pero quien ocupe esa silla presidencial tiene desafíos nada sencillos por superar. Entre ellos, por ejemplo, la confianza de una ciudadanía que poco cree en sus autoridades. Me acompaña esta tarde y se lo agradezco mucho el director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, por su sigla. Él es Ricardo Barrientos. Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Para nuestra audiencia internacional, hagamos primero esa radiografía de dónde está en este momento la economía de Guatemala, que tanto además depende de los recursos que llegan desde el exterior en forma de remesas. Buenas tardes. La economía guatemalteca sigue manteniendo sus características fundamentales de una estabilidad macroeconómica muy característica y sostenida durante muchos años, pero lamentablemente, y acá es probablemente la principal conexión con el resultado electoral, es que es una estabilidad económica, un crecimiento del Producto Interno Bruto, un crecimiento económico sostenido, que no logra llegar a todas y todas en la población guatemalteca. Los niveles de pobreza siguen siendo altos, la desigualdad sigue siendo alto y persisten los problemas como la desnutrición crónica infantil. Y sí, efectivamente, los problemas de exclusión se traducen en migración forzada, y la migración forzada se traduce en un enorme flujo de remesas que es más grande que las exportaciones y que ahora sostienen el sector externo de la economía. Así es que la pregunta es si el nuevo gobierno a partir de enero de 24 podrá impulsar políticas sociales efectivas, fiscalmente sanas, para corregir este problema de la economía, que es la exclusión, la pobreza y esto que mencionaba. ¿De qué porcentaje de la población hablamos, Ricardo, para dimensionarlo desde fuera? Bueno, las últimas mediciones, que Guatemala tiene un problema que no tiene estadísticas actualizadas, pero más o menos más de la mitad, y se teme que ahora hacia las 2/3 partes, hacia el 60% de la población, podría estar viviendo en condiciones de pobreza. Y posiblemente entre el 25 y el 30% de la población estaría viviendo en condiciones de pobreza extrema, condiciones de exclusión económica y social, que es lo que está detrás, es lo que en el lenguaje de las autoridades del gobierno de Estados Unidos han llamado las causas raíz de la migración. Ahora, preguntarte en términos de informalidad y en términos de hasta dónde abarca o puede abarcar el Estado por los recursos que tienes disponibles. ¿Qué radiografía nos entregas? Bueno, efectivamente, las dos opciones políticas que quedaron para el balotaje de la elección presidencial tienen un discurso favorable a la política social. Tanto la Unidad Nacional de la Esperanza, con su candidata Sandra Torres, como el partido Semilla, con su candidato Bernardo Arévalo, hablan de política social. La gran diferencia es que la señora Torres ya hizo gobierno cuando su ex esposo, Sí. el expresidente Álvaro Colón, gobernó entre 2008 y 2009, y 2011, es que fue una política social muy cuestionada por su inefectividad y plagada de anomalías como corrupción y clientelismo. Mientras que la opción del partido Semilla ahora suena fresca porque la base, el origen del partido Semilla fue precisamente el movimiento anticorrupción de 2015 y lo que hemos podido ver es que aunque ambos partidos han presentado propuestas de planes de gobierno con cierto sustento técnico, pareciera que la promesa del partido Semilla es alejar todo esto del clientelismo y todo lo que introduce factores de inefectividad sobre la política social, sobre los programas sociales. Así es que creo que tenemos dos opciones políticas con propuestas que tal vez se van a parecer mucho, pero el factor crítico va a ser credibilidad. Y credibilidad creo que es la palabra clave, porque también los inversionistas que pudieran interesarse en la economía guatemalteca van a ver propuestas muy parecidas, pero creo que el prestigio, la credibilidad de cada uno de los actores va a ser una palabra clave. A ver si la economía guatemalteca de 2024 en adelante sigue en su nivel basal, la estabilidad que le ha caracterizado, o tiene posibilidades de arrancar, por ejemplo, con nuevas formas de inversión.
¿Cuánto depende Guatemala hoy día del exterior para financiar déficit, etcétera, por un lado, pero también, evidentemente, el papel de las multilaterales en el caso de Guatemala? Pero déjame combinar esta pregunta por falta de tiempo con el factor de la confianza, en el tema de la corrupción, cuando hemos visto a los ciudadanos que han salido años atrás a pedir, exigir a las autoridades que termine todo este flagelo, preguntarte, se oye muy bien, ahorita estamos comprando simpatías, pero ¿qué hace que el ciudadano además decida voto nulo o simplemente no participar en el proceso del domingo? Bueno, el voto nulo, como voto, digamos, relevante, emitido, legalmente emitido, fue 17%. Es un voto nulo alto, pero todas las encuestas fallaron, todas las mediciones fallaron, no lograron leer el fenómeno del partido Semilla y el candidato Bernardo Arévalo. Y este es un voto de protesta. Esta no fue una protesta como ocurrió en 2015 en las calles, sino que es una protesta en las urnas. La ciudadanía guatemalteca ha enviado un mensaje de rechazo al sistema, de rechazo a la corrupción, y esto definitivamente está siendo leído internacionalmente. Durante la mañana de hoy he tenido ya varias llamadas de amigos que asesoran inversionistas y están preguntando cómo van a integrar el gabinete, ¿es creíble, no es creíble? O sea, ya hay una expectativa ante una propuesta con un cierto discurso antisistema corrupto, pro sistema honrado y probo. Y eso está generando, está llamando la atención y vamos a ver qué tan creíble, qué tanto convence esta opción y si es capaz de derrotar a la maquinaria, a la poderosa maquinaria electoral de la señora Torres y el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, que, ojo, está en primer lugar, Semilla está en segundo. Entonces, hay muchas interrogantes, creo que hay que analizar con mucho tino y, ojo, todas las encuestas, todas las mediciones fallaron, la ciudadanía guatemalteca está hablando en una clave que trae vientos de cambio. Pues que así sea, porque si hay ciudadanos que han salido a las calles para exigir sus derechos, son los de Guatemala, lo hemos visto y lo hemos reportado en años recientes. Ricardo Barrientos, director ejecutivo del ICEFI, gracias. El saludo hasta Ciudad de Guatemala. Saludos, Gabriel. Cambiamos de